El iPhone 15 cada vez más lo vemos más cerca, y aunque el iPhone 14 no lleva mucho desde su salida, Apple ya nos tiene ilusionado con el iPhone 15, que lo veremos hasta finales de estos años. Ya existen muchas especulaciones de cómo será este, y cómo Apple pretende superar y llevar a otro nivel nunca antes visto la línea de iPhone. Así que relájate, tómate algo y prepárate, porque esto es Ay Manzana y te presentamos cómo será el iPhone 15. Así que comencemos. Ahora bien, si bien Apple nos tiene acostumbrados a que cada iPhone que sacan cada año no sea tan diferente que su antecesor, Apple promete que este será una revolución total y un reboot a lo que estábamos acostumbrados de Apple. Y si de cambios en el iPhone hablamos, esto ya sucedió antes, lo vimos con la salida del iPhone 6, al iPhone X y el iPhone 11. Ahora lo veremos en el iPhone 15. Pero ahora examinemos a fondo las filtraciones y rumores acerca del iPhone 15. Para empezar, hablemos del diseño que este podría tener. De momento, lo que tenemos en la rumorología de la apariencia de los iPhone 15 es un diseño que se parecería bastante al de los iPhone 14, aunque con sus bordes traseros más redondeados. Eso quizás pueda aportar un agarre más cómodo si usamos el teléfono sin funda. Si hablamos del material de este, todos los rumores apuntan al ya conocido titanio, lo que es una locura. Habrá que ver si el meme de la fragilidad de los iPhone continuará o se convertirá esto en un simple mito. Algo que ya está prácticamente confirmado es la aparición del puerto USB-C por primera vez en los iPhone, dejando atrás el puerto Lightning, creado por Apple pero que hoy en día es más bien un dolor de cabeza que un simple beneficio. Dándole la capacidad al iPhone 15, la capacidad de transferencia de datos de 40 GB por segundo. Pero rumores de Ming Chi Kuo, personalidad de la que ya habíamos hablado en este video que te dejamos acá arriba para que le eches un vistazo si te interesa saber todo acerca de la posible cancelación del iPhone SE 4. Volviendo al tema, se rumorea de la continuación del Dynamic Island como notch que usaban los iPhone 14 y que ahora en el iPhone 15 se verá en todas sus versiones. Algo muy novedoso que este modelo de Apple podría tener es su capacidad de hasta 8 GB de RAM, lo que abre fronteras en cuanto al software que maneja Apple. Una noticia para aquellos que buscan ser low cost en Apple, se rumorea que el iPhone 15 estándar no tendrá un costo mayor a lo que nos tiene acostumbrado Apple. Esto sí que es una buena noticia para aquellos clientes que buscan nuevos productos Apple a un menor precio. Apple ahora con la salida del iPhone pretende llevar la gama Pro a otro nivel y con ello diferenciar la gama Pro un poco más de las que ya conocemos. Esto añadido a que nuestro informador preferido, sí, ya sabes de quién estoy hablando, ha declarado que este iPhone 15 Pro Max tendrá un cambio a llamarse iPhone 15 Ultra. Lo que cambiará para siempre a Apple de por vida. Una cosa con respecto al futuro del chip A17 Bionic será la concentración en la eficiencia de la autonomía de este, lo que solucionará el problema de la durabilidad de la batería en el día a día de los usuarios. Entrando en el tema de las cámaras, cosa que sé que a muchos de ustedes les importará saber con total seguridad, es la aparición de las mejoras considerables en las cámaras, con la inclusión de sensores a esta, y para la gama Ultra tendrá 2 lentes en la cámara frontal y 256 GB de espacio base. Los botones de los iPhone 15 podrían ser tácticos, como ya ha indicado un proveedor estadounidense. La verdad que no cabe la duda de que Apple está planeando algo grande para estos celulares en un futuro no muy lejano. Ahora entrando en temas como el precio, que sabemos que es algo fundamental para los usuarios y el poder ahorrar para la compra de estos, los precios del iPhone 15 serán similares a los del iPhone 14 en todas sus versiones. Las únicas diferencias serán en la versión Ultra, por obvias razones, y añadiéndole esto, recuerda que la inflación que exista para la época definirá los precios finales de estos. Ya te aseguramos en Ay Manzana que baratos no van a ser. Pero continuando con esto, está prevista la presentación de este teléfono para el mes de septiembre, que sea lanzado al mercado 2 semanas después de esta presentación. Si esto pasa, recuerda quién te lo dijo primero.
Pero un dato curioso es que en el Reino Unido una tienda le prohibió a sus trabajadores tener vacaciones en las fechas en las que el iPhone 15 será lanzado. Sí, así como lo oyes. Lo que indicará que la expectativa de este deje atrás las cosas que trajo el iPhone 14. Algo que sí es seguro es que Apple, desde este momento que se graba este video, Apple ya colocó en fase de producción la salida de este teléfono al mercado. Bien. Ya hemos analizado todas las características, precios y beneficios que este nuevo teléfono traerá. Pero ahora toca detenernos a ver un poco el pasado y ver cómo llegamos a esta situación, cómo Apple ha evolucionado a lo largo de los años y como antes lo mencioné, Apple ha tenido cambios extraordinarios en varias versiones. Comenzando por su versión del iPhone 6, con muchos cambios en el diseño y avances tecnológicos, teniendo en cuenta que es un teléfono sacado en el año 2014, ya hace poco menos de 10 años. El iPhone X o iPhone 10 para los compas supuso una revolución en los iPhone, teniendo en cuenta la desaparición del botón de encendido Home, característico de todos los iPhone hasta esa fecha. Además, una mejora en la cámara a otro nivel y la revolución de Apple para la historia. El iPhone 11, más que un cambio de software, supuso más en términos prácticos y visuales, como la mejora de la pantalla Liquid Retina HD con la pantalla LCD Multitouch de 6.1 pulgadas. Pero el cambio más importante fue en su parte frontal, con respecto al diseño físico de sus cámaras y la inclusión de dos cámaras que contaban con la función del gran angular, dejando a un lado el zoom ya visto en la serie X hasta el iPhone XR. Todo eso es su versión estándar, porque su versión Pro y Pro Max trae una inclusión de una tercera cámara que ya lo hacía lucir como una cámara de película antigua o algo así. Si eres tripofóbico, mejor no tengas este celular. A partir de esto, cada iPhone mejoraba solo en su procesador y su velocidad de eficiencia en cuanto a gráficos. Nada significativo. Lo único que medio llamó la atención de todos fue con el iPhone 14, que incluyó la aparición del iPhone 14 Max y la eliminación de la versión mini que existía, que ya sabemos todos el por qué este cambio fue una realidad. Hasta la fecha, muchos aficionados y expertos en la marca piden algo diferente en Apple, en los iPhone, que de verdad revolucione la empresa y la forma de crear celulares. Hasta la fecha, muchos aficionados y expertos en la marca piden algo diferente en Apple, en los iPhone, que de verdad revolucione la empresa y la forma de crear celulares, ya que sus competencias respectivas están cada vez más cerca de alcanzarlos. Xiaomi con sus bajos precios por calidad, Samsung con sus procesadores y capacidad, y Huawei con sus cámaras que están a otro nivel. Apple, llegó la hora de despertar, de darnos a todos algo que simplemente deje la boca cerrada de todos y que marque un logro significativo en la competencia del mercado de celulares. Algunos piden la inclusión de una cuarta cámara, otros la inclusión de la plegabilidad del teléfono, que si no has visto sobre este tema te lo dejo acá arriba para que le cheques porque ya le hicimos un video bacana y manzana. Ahora bien, dicho lo anterior, ¿Apple realmente revolucionará con la salida de este iPhone? Pues bien, según todo indica, es que Apple pretende cambiar muchas cosas y mantener otras muchas cosas, lo que supone un misterio total con respecto a todo esto. Es tiempo de ese cambio, ya han pasado muchos años y a Apple le llegó la hora de sorprendernos. Y créeme que lo hará, y esto supondrá la revolución total en la creación de celulares, que hará que cualquiera desee tener este modelo de Apple, ya sea por su cámara o por su procesador, o solo por tener un iPhone. Si te gustó este video, cuéntanos en los comentarios qué cosas te gustaría ver en próximos videos. No olvides darle su merecido like y dejar tu suscripción. Mi nombre es Parrax, y esto fue Ay Manzana. Bye.